Hola, queridos estudiantes, buenas tardes. Bienvenidos a esta semana 3 de la unidad uno en la asignatura de Realidad Nacional de la carrera de Contabilidad y Auditoría en la modalidad híbrida. Quiero iniciar esta clase provocando en ustedes la participación en la posibilidad de que ustedes puedan contestar eh, generado una votación. El tema de hoy es de conflictos o problemas sociales en nuestro país y les pongo ahí varias respuestas a lo que ustedes considerarían que es un problema o un conflicto social importante en nuestro país. Pueden marcar una o varias respuestas en función de lo que ustedes consideran es una causa del problema que está atravesando nuestro país, los conflictos sociales. Ya explicaremos en qué consisten, cuál es su concepto, pero de inicio quiero que ustedes participen de esta votación. Participen señalando si el conflicto o el problema social más importante desde su punto de vista es la inseguridad, si es que el problema o conflicto social más importante que tenemos es el problema económico, si es que es la ausencia o la carencia de empleo en nuestro país, si es que es el ámbito político. Ustedes saben que se decretó, de acuerdo al marco constitucional por parte del presidente, una decisión que esboza cómo está actualmente nuestro país en la parte política, con la muerte cruzada. Si es que es un problema la delincuencia, es decir, ustedes voten en función de lo que inicialmente consideran que es un problema social actualmente. Quisiera, por favor, entonces, en estos primeros minutos, antes de pasar a tomar la lista correspondiente a esta clase, que puedan participar respondiendo a estos problemas sociales. Esperaremos un par de minutos más hasta que todos puedan responder a esta consulta. Mientras tanto, hacen ustedes este ejercicio, esta participación. Quiero mostrarles también aquello que es de preocupación personal y que quiero que ustedes vean. En sus pantallas está el entorno virtual de la semana 2, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a poner la semana 2. Vamos a poner la actividad autónoma correspondiente para esta clase y vamos a ver las tareas enviadas, ¿no? Entonces, pongamos a calificar o vamos a visualizar todos los envíos. En todos los envíos de cada uno de ustedes me sale, bueno, no en todos, en algunos, esta alerta. Esta alerta significa, como les había mencionado al inicio, que yo pongo un filtro para que aquellas coincidencias con textos que puedan encontrar ustedes en Internet, que puedan encontrar en alguna aplicación, que puedan encontrar en ChatGPT, en el momento en el cual usted sube en esta tarea, inmediatamente va a haber un filtro que determina de que esta tarea que ustedes han enviado tiene coincidencia con fuentes relevantes, sea de Internet o sea de bibliografía que no ha sido citada. Entonces, como ustedes pueden ver acá inmediatamente en el nombre que ustedes pongan de la tarea, que yo les recomiendo que sea semana 2, semana 3, semana 4, actividad autónoma de realidad nacional, semana N de realidad nacional, y así ustedes, y cuando hagan una revisión de las tareas que ustedes entregan, tranquilamente sepan a qué semana se refiere y a qué asignatura. Pero vean ustedes, y está compartida en la pantalla este momento, cómo se va visualizando cada una de las coincidencias que tienen ustedes en el trabajo con fuentes bibliográficas importantes. Entonces, vean el filtro que se genera para revisar cada una de las tareas que ustedes van realizando, ¿no? Entonces, esta particularidad les hago notar para que, evidentemente, en la próxima ocasión que tengan que hacer un ensayo, que tengan que hacer alguna actividad de alguna característica autónoma o no,
puedan ir revisando si es que en realidad existe o no esta coincidencia. Vamos a revisar las votaciones, vamos a finalizar la votación. Aproximadamente han contestado solamente 4 de los participantes. Quisiera que las 13 personas que están conectados, por favor, concluyan de hacerlo. Vamos a igualmente a revisar el ámbito de la asistencia, por favor. Inge, Dígame. perdón, buenas tardes. Yo tengo una pequeña duda y a la vez una preocupación. ¿Sí? Nosotros para poder hacer el deber, o sea, si cómo sabemos que los demás también van a tal vez a coger la misma información y poner la misma bibliografía, no sé, ¿no? Pero y que no coincida con los demás, porque es un poco preocupante, ¿no? O sea, cada quien hacemos los deberes, pero, o sea, ahorita a mí o sea, cada que de parte de mí ahorita me cogió como, no sé, como un susto, porque el deber al menos yo lo hice sola en mi casa, no sé, o sea, por qué sale así. Sí, Adela, lo que quiero decirle yo no es que alguno de ustedes ha copiado alguna tarea o se ha prestado a algún compañero que lo ha hecho solo o en grupo. De hecho, habrá algunas actividades que ustedes tengan que hacerlo de manera grupal. Lo que yo me refiero es que hay un filtro y que ese filtro lo que hace es revisar coincidencia bibliográfica del texto que ustedes toman en consideración para realizar la tarea. ¿Qué puede ocurrir? Que yo copio y pego un texto que me parece importante de una bibliografía específica en un tema X. Y ese tema, estimada Adela, tiene que estar citado. Si usted ve las calificaciones, se corresponden al trabajo que ustedes realizaron. Yo los leo. No es que solamente el hecho de que se haya puesto este filtro y me salte una alerta significa que tiene una calificación que determine probablemente que no ha cumplido con la rúbrica de esa tarea o esa actividad autónoma, sino que es un filtro porque leí algunos parámetros y ya vamos a trabajar con ustedes. Cuando se construyen ensayos, cuando se construyen diarios de doble y quinta entrada, cuando se construyen algunas actividades autónomas de acuerdo a las rúbricas que nosotros estamos estableciendo para una evaluación de cada uno de los temas que estamos visualizando, en ocasiones nos olvidamos de citar la fuente nomás, Adela. Entonces, esta revisión inicial que se hace de coincidencia bibliográfica con determinadas fuentes solamente muestra esa característica. Lo que yo digo es que cuando citemos para, evidentemente, no tener inconvenientes con esta asignatura o cualquier otra en la cual sí se toma en consideración el citar conceptos, de citar cuestiones que probablemente tengan coincidencia con lo que nosotros estamos escribiendo en un ensayo, con lo que nosotros estamos planteando en un diario de quinta entrada, entonces tenga correlación con eso. Nada más, estimada Adela. Así que era una observación para que ustedes vean que en el entorno virtual hay la posibilidad, como la que incorporé yo cuando se realizan este tipo de actividades autónomas, que sale una alerta y dice, bueno, revisar este trabajo para que se verifique justamente la coincidencia de que las citas bibliográficas utilizadas son efectivamente aquellas que han sido citadas en el determinado trabajo y tiene articulación con bibliografía sugerida o la que ustedes consulten. Esa era mi observación, Adela. Probablemente este tema, como vamos a estar 8 semestres acá en la Universidad Estatal de Bolívar, nos ayuda desde el inicio para tener esa consideración. Algún texto, algún concepto, alguna cuestión que tomamos literalmente de una bibliografía determinada, la citamos de acuerdo a la norma. Y la Universidad Estatal de Bolívar y el resto de universidades también está utilizando la norma APA 7, es decir, el formato y la estructura está determinada en la posibilidad de citar esa fuente o ese texto al finalizar el ensayo o en el mismo ensayo ponemos el concepto y lo citamos, decimos, Galarza en el 2018 dijo tal cosa acerca de el problema social. Aguinaga en el 2020 dijo que, por ejemplo, uno de los problemas de la sociedad ecuatoriana es el ámbito de la inseguridad. Solamente eso como una parte informativa, estimada Adela. De ahí ustedes pueden revisar. Muchas gracias.
No, no, tranquila, lo que ustedes quieran, no es necesario que alcen la mano ni nada, sino intervengan y consulten. Bueno, tenemos 12 participantes, esperemos que el resto pueda contestar. Mientras tanto, voy a pasar a tomar lista. Me dijeron que por favor esto sea realizado al inicio. Lo voy a hacer y voy a pedir que si Mayra está, por favor me diga si está asistiendo. Es en orden alfabético. Mayra Walongo está, ¿no? Bueno, Adela acaba de participar, si está. Lilia está. Buenas tardes, Hola Lilia, Inge, ¿cómo sí. está? Muchas gracias. Isaac, Isaac Joel. Buenas Presente. tardes, Inge. Estoy aquí, Mayra Walongo. Ah, ya, hola Mayra, perdón. Lo que pasa es que yo tengo, a ver, les voy a compartir mi pantalla, así ustedes también ven qué estoy haciendo. Bien, acá están. Por favor, Cecilia, no está. Lisbeth, Jenny, Buenas tardes, Inge, presente. hola Jenny, buenas tardes. Andy, Presente. hola Andy. Stephanie. Mm. Buenas tardes, Inge, presente. Hola, perdón. ¿Cómo está Stephanie? Anderson. Presente, buenas tardes. Bien. Está Francisco. Jean Carlos. Buenas tardes, Hola, presente. Jean, ¿cómo está? Samira. Buenas tardes, Inge, presente. Hola, ¿cómo estás, Samira? Buenas tardes. Natalie. Presente, Inge. Hola, Buenas Natalie. tardes. Bien. Scarlett. Joel. Presente, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Joel? Buenas tardes. Marilyn. Buenas tardes, Inge, Hola, presente. Marilyn. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Dayana. Inge, disculpe que le moleste. Sí, sí. Me pidió Dayana de favor que le ponga la asistencia porque ella está con una bebé. Tiene una bebé de apenas días de nacida, entonces le llevo al control, pero apenas puede ya se va a conectar. Encantado, no hay ningún problema. Muchas gracias por decirme, totalmente justificado. Mariana está. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Mariana? Muchas gracias. Bueno, ahí está. Esto me han pedido que se lo haga al inicio y vamos a poner un nuevo tema. Son los... Perfecto. Bien, dejamos de compartir y vamos acá. Vamos a ver la votación. Vamos a compartir la votación. La votación nos dice lo siguiente. Dice, los problemas sociales, ¿cuál es la opción que nosotros tenemos para responder a aquello? Decimos que la inseguridad, 13 de 12 compañeros, 12 han votado, 2 no lo han hecho, que la inseguridad es uno de los problemas sociales que tiene nuestro país. Económicamente, la causa de un conflicto, un problema social que tiene el Ecuador, el 42%, es decir, 5 de 12 compañeros. La ausencia o la falta de empleo, 2 de 12, es decir, el 17%. El tema político, vean ustedes, solamente 1 de 12, es decir, el 8% considera que el tema político es una de las causas o es la opción que él escoge para esbozar aquello. Y la delincuencia, 1 de 12. Para visualizar aquello, y hacer más interactiva la clase y posteriormente, por supuesto, mostrarles lo que hemos preparado para el día de hoy como una clase magistral. Voy a pedirle, por favor, a Mariana, tenga la bondad. ¿Qué opción escogió usted? Por economía. La economía. ¿Por qué cree usted que la economía es una de las causas principales al conflicto social que tiene nuestro país? Porque yo creo que
por medio de ello, las personas que ahorita, Perdón, las no le personas puedo como no tienen escuchar. trabajo, pueden, ¿sí me escucha? Sí, ahí está, perfecto. A ver, le había comentado de que yo voy por la economía, ya que, o sea, ahora yo veo que hay más pobreza que anteriormente, porque hay niños en extrema pobreza, como no hay trabajo, pues la economía se cae. También hay, emigran muchas personas, ya que no hay una buena economía aquí en el país. Y, o sea, todo depende, yo creo, del dinero también. Ujú. Va encaminado a muchas cosas y se conflictan muchas cosas. Muchas gracias, Mariana. Bueno, eh, cuando abordamos los conflictos sociales en nuestro país, iniciamos desde un análisis, desde una perspectiva, por supuesto, general. Y nosotros como estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría es nuestro análisis circunscrito a una parte técnica fundamentalmente. Sin embargo, debemos tocar otros ámbitos que conciernen a la actividad que posteriormente nosotros desarrollemos o desempeñemos ya en el ejercicio de nuestra profesión. Imagínense ustedes de contadores de auditores, de directores financieros, de un gobierno autónomo descentralizado municipal, de un gobierno autónomo descentralizado provincial. Imagínense ustedes de directores financieros o contadores de la Universidad Estatal de Bolívar. Imagínense ustedes de contadores de auditores en una institución pública como es el Ministerio de Obras Públicas, como es el Ministerio de Inclusión Económica Social, etcétera. O cuando trabajen en una institución privada. Los conflictos sociales tienen incidencia, como dijo Mariana, y atraviesan varias aristas que nos preocupan a todos. Seguramente quienes pusieron la inseguridad están preocupados porque viven en ciudades que lamentablemente con los indicadores que tenemos de criminalidad, de asesinatos, de extorsión y otros, muestran que algo está ocurriendo en estas provincias, muestran que algo está ocurriendo con esa población que vive en estos sectores y en estas provincias. Si vemos esos indicadores, por ejemplo, Esmeraldas, Guayas, la provincia de Manabí, la provincia de Los Ríos, son aquellas que continuamente desde la facultad que tiene el presidente de la República está decretando estados de excepción, está decretando que la fuerza pública con la tarea conjunta del ejército ecuatoriano, que no es su función, pero hoy existe la posibilidad de que también contribuya en la seguridad interna de nuestro país, para que se desarrollen y se implementen acciones concretas para reducir estos índices de inseguridad que vive en esta población. Pero si analizamos nosotros procesos de exclusión, de discriminación, de pobreza y otros, vemos que justamente en estas provincias es en donde se concentra estructuralmente varios problemas, y Mariana toca uno de ellos. Dice, bueno, aquí hay un problema económico. Si en nuestro país analizamos indicadores de pobreza, por ejemplo, en donde tenemos niveles de ingresos diarios de estas familias, y si lo traducimos a mensual o a semanalmente, como está planteada la metodología, 2.37 centavos, $2.37 es el umbral de pobreza. El 30% de la población ecuatoriana tiene esos indicadores económicos de pobreza. Es decir, una familia necesita alimentarse, necesidades fisiológicas básicas, salud, educación, etcétera, con $80 al mes. Entonces nos ponemos a pensar, esas dificultades económicas, como dice Mariana, provocan a que exista inmigración, es decir, población nuestra que vive en la provincia de Bolívar, que vive en la provincia de Tungurahua, Cotopaxi, varias provincias en las cuales tienen estos indicadores económicos muy deprimidos, se trasladan a las grandes urbes, a Quito, a Guayaquil, a estas provincias en donde puede, de una u otra manera, económicamente pensarse de que va a tener la posibilidad de conseguir un trabajo, por ejemplo, de tener mejores condiciones económicas de las cuales tenía anteriormente. Claro está, Mariana toca y dice también hay un problema de la migración. La migración tiene que ver a este fenómeno en el cual
miles de ecuatorianos se arriesgan, ellos y sus familias, por supuesto, lamentablemente, a viajar a Estados Unidos, a otros países en Europa, a países cercanos acá en Latinoamérica, porque consideran que la situación económica acá es insostenible en el Ecuador y necesitan trasladarse a estos otros países en búsqueda de mejores días. Entonces, así como fue planteada la pregunta, nosotros creemos que los conflictos sociales en el Ecuador son diversos. Y cuando hablamos de conflicto social, hablamos sobre causas y soluciones que afectan a nuestra sociedad y que, por supuesto, tienen que ver desde su concepto en que los individuos, al agruparnos, al crear una comunidad, esta, por ejemplo, es una comunidad educativa que está configurada a partir de una clase, de una asignatura de realidad nacional, conjuntamente con ustedes en la carrera de contabilidad y auditoría, en el paralelo primero B, que estamos abordando un tema importante para hablar sobre esto. Pero puede ocurrir que esta presentación que en la tarde de hoy les he planteado, que les estoy planteando a partir de un análisis, una votación, ¿qué creen ustedes que es la causa? A partir del debate que van a generar ustedes conmigo de las probables soluciones que podamos buscar y obviamente las causas de las mismas, vayan orientándonos a respuestas en el transcurso de esta clase, en el transcurso de esta asignatura y por supuesto de su carrera. Primero, ¿qué es un conflicto social? Los conflictos sociales, por supuesto, son situaciones en las cuales dos o más grupos de personas tienen intereses opuestos. Estos intereses opuestos significa que hay una diferencia irreconciliable. Pero, ¿qué diferencia irreconciliable puede existir entre la mayor parte de ecuatorianos que formamos su sociedad con estos grupos armados, con estas bandas criminales, con estos grupos organizados que asaltan, con estos grupos armados que extorsionan, con estos delincuentes que asaltan a las personas cuando están en la calle, con estas personas que asaltan a nuestros estudiantes cuando tienen un teléfono celular o tienen la posibilidad de hacerlo? Yo no veo que existan intereses opuestos, porque ustedes como estudiantes, yo como profesor, el resto de la sociedad, pretende que a partir de una actividad educativa, académica, comercial o la que fuese, traer bienestar a nuestras familias, permitir un desarrollo entre nosotros. Pero sí hay conflictos que son estructuralmente históricos y que son causados con temas que no han podido ser resueltos y que venimos hablando con ustedes, el tema de la desigualdad social, el tema de la discriminación, la ausencia de recursos de esta sociedad. Entonces, si es que nosotros nos ponemos en un análisis comparado y vemos índices de criminalidad en el Ecuador frente a Alemania. Yo vivo en Guaranda, en la provincia de Bolívar, en la universidad que tiene el mismo nombre de trabajo, y acá, si ustedes ven los indicadores, gracias a Dios, no existen comparativamente esos índices de criminalidad, de delincuencia, que tienen otras ciudades, ¿no? Y si comparamos estos índices con Alemania, ¿por qué en Alemania no tienen estos indicadores? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué en España? ¿Por qué no en Japón? ¿Por qué en otros países que, si hacemos un concepto muy a la ligera y empírico, decimos desarrollados frente a subdesarrollados? ¿Por qué no tienen estos índices de criminalidad? ¿Por qué en Alemania no vemos que hay sicariatos? ¿Por qué no vemos en España que usted sale a la calle y le roban el celular y le asaltan? ¿O por qué no vemos que vaya un grupo de personas y le diga a usted, si es que tiene una actividad económica, le dice, si no me paga esta cantidad, no tendrá protección? ¿Por qué no vemos eso? ¿Qué diferencia? Porque allá la seguridad da más seguridad del Estado, les brinda más seguridad a las personas y también tienen como una estabilidad laboral mejor. Y las personas que no tienen estabilidad laboral, el gobierno les ayuda con bonos hasta que ellos puedan obtener un empleo y de esa manera sustentar. Por eso es que allá la gente es como más educada, no existe esa inseguridad como hay aquí en Ecuador ahorita. Perfecto, Adela. Cuando ustedes quieran, no necesitan alzar la mano, sino me interrumpen e intervienen. Dígame, por favor.
También se podría decir que los estados allá tienen mejor organización. Sus gobernantes han tenido metas y han trabajado primero para poder darle una estabilidad a su país. Han sido personas que han sabido manejar los, ¿cómo se podría decir? Lo económico, lo social y todas esas cosas, que han hecho cosas y han tomado decisiones y acciones que han ayudado a que las personas se desarrollen y puedan estar estables económicamente. Entonces el país puede ir mejor y pueden tener mejor la salud, la economía, el estudio, los trabajos, y por eso se podría decir que viven mejor que aquí. Stephanie, usted ha abordado, al igual que Adela, y quien quiera participar con mucho gusto, porque justamente tienen una actividad que toca estos temas. ¿Qué ocurrió poniendo un punto de partida entre la construcción de los estados alemanes, españoles, ingleses, americanos, ecuatorianos, argentinos, brasileros, que tenemos índices que muestran una desigualdad social, que muestran discriminación, que muestran falta de acceso a recursos, que falta empleo, que no existe salud, que no existe educación? ¿Qué ocurrió con el Estado ecuatoriano desde 1830? Ustedes han aprendido historia, todos lo hemos aprendido, con los pueblos y nacionalidades ancestrales. 1492 vienen los españoles, descubren América, se funda en el Ecuador la primera ciudad en 1534, somos una Real Audiencia de Quito, luego pertenecimos a la Gran Colombia, luego se funda el Estado ecuatoriano, es decir, una historia que paralelamente con otros estados acá en América y con otros estados comparativamente como los que ustedes están mencionando, que tienen una rica historia mucho más amplia que nosotros como tal, como instituciones que van y brindan la seguridad, seguramente existe la posibilidad de que ustedes toquen uno de estos factores o elementos que provocan y causan, entre otros, el tema de un conflicto social, de un problema social que tienen los ecuatorianos, que es similar al conflicto y el problema social político que tienen en Perú, al conflicto social y político que tienen en los otros países latinoamericanos, que probablemente vienen desde un origen en el cual, a partir de una realidad histórica de nuestras sociedades, fueron trasladadas otras por parte de estos estados que también en su momento tenían otros regímenes diferentes a los nuestros. Entonces, este tema es el que ustedes tienen que analizarlo, tienen que debatirlo, tienen que escribirlo, plantearlo en la actividad autónoma que yo les planteo. ¿Cuáles son las causas del grave conflicto que tiene actualmente nuestro país de carácter social? ¿Por qué decimos social? Porque afecta a toda la sociedad ecuatoriana. Ya no solamente es el económico, por supuesto es un elemento fundamental, ya no solamente es el empleo, por supuesto cuando hay empleo hay un desarrollo económico, ya no solamente es la inseguridad, que no podemos salir a la calle, ya no solamente es el tema de la falta de servicios públicos, ya no solamente es la falta de educación, sino ya es un problema estructural de esta sociedad que no estamos encontrando acuerdos, no estamos encontrando consensos. ¿Qué ocurrió semanas atrás? El presidente de la República, Guillermo Lasso, dentro de las facultades constitucionales que tiene, declara la muerte cruzada, es decir, por una sola vez, en el ejercicio de sus funciones, dice no tengo gobernabilidad. Ustedes son mis asambleístas, son mis consejeros, son mis concejales, no importa el nivel de gobierno, y yo planteo leyes, planteo ordenanzas, planteo políticas públicas, planteo soluciones a los problemas que tiene Bolívar, que tiene Guaranda, que tiene Ambato, no importa donde ustedes quieran que seamos autoridades, o del Ecuador si quieren. Pero ustedes se dedican a disputas políticas, a intereses personales, se dedican a hacer de todo menos cuál es su función legislar, es decir, pensar estos problemas,
analizar estos problemas y buscar soluciones, como fueron mencionadas, de que allá existen instituciones muy sólidas en las cuales las respuestas a la sociedad tienen que ser inmediatas, porque si no, viene enseguida la censura política. En España, vean, y ponía de comparación lo que hizo Guillermo Lasso, aquí fue un caos, que cómo van a irse los asambleístas, pese a que tenían un 95% de rechazo, existió todo un cisma político. En España, con las elecciones del día de ayer, el presidente Sánchez acaba de declarar cese del gobierno y llamar a elecciones inmediatas. Pero ahí no ha pasado nada. Ahí hay una democracia mucho más fuerte, mucho más evolucionada. Allá los políticos que tienen intereses personales, no de servir a la población, no de servir a su partido político con las propuestas que tiene este partido, sino que cuando se visualiza que hay intereses personales, claramente el votante va y vota en contra de lo que cree que no está yendo bien. El presidente dice, no voy a tener gobernabilidad, he perdido las elecciones autonómicas, es decir, los representantes en cada uno de los territorios. He perdido en la Cámara de Diputados el número que yo requiero para provocar mis leyes, entonces llamo a elecciones. Y así se configura un nuevo escenario político, porque eso tienen que hacer los demócratas. En cambio, vean, acá realmente el tema político también tiene que ser tocado. Entonces, las principales causas de los conflictos, para seguir el hilo conductor que ustedes han planteado y que está planteada en esta clase en la tarde de hoy, es que los conflictos sociales son causados por la desigualdad. Hay niños que son desnutridos, hay niños que no tienen acceso a la educación, hay niños que no tienen acceso a la salud, hay niños que no tienen posibilidad de que sus padres tengan ingresos económicos que les permita tener una vida digna, que tengan bienestar. Hay discriminación, por supuesto, hay discriminación, hay ausencia de empleo, ustedes lo han manifestado en la votación, lo han dicho acá en sus intervenciones. Nuestro país, siendo tan rico, ha explotado recursos naturales. Vamos a ver nosotros en la unidad 2 cómo modelos económicos se han implementado en nuestro país y varios de ellos han planteado que dejemos de ser agroexportadores. En la década del siglo pasado, en 1950, la fuente de ingresos principal de la economía que sostenía la economía en el Ecuador era justamente la exportación de productos. Entonces, ahora en 1970 el petróleo, ahora es la minería, etcétera, etcétera, pero estos recursos naturales en un país tan rico, tan diverso, lleno de oportunidades, han sido trasladados a la solución de los problemas. Estamos hablando de hace 80 años que se implementó un modelo económico de sustitución de importaciones para querer industrializar nuestro país, que esa industria dé un valor agregado a los productos agrícolas que exportamos nosotros, que esto permita generar empleo, que a través del empleo exista economía en nuestro país, que exista mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, pero esto no ha existido. Entonces, seguimos tratando los mismos temas, seguimos analizando los mismos temas y seguimos quejándonos de las mismas circunstancias que ocurrieron hace 80 años. Y hoy, obviamente, la población ha crecido, las necesidades han crecido, estos problemas estructurales se han incrementado y tenemos, por supuesto, un impacto sumamente negativo en la calidad de vida de nuestra población, en la economía, en la percepción de seguridad, en la percepción de que no existe salud, en la percepción de que no existe educación. Por eso les decía a ustedes también, el tema de educación es un privilegio estar en la universidad actualmente, porque muchos de sus compañeros, ustedes deben conocerlos, incluso no tienen cupo en la universidad. Entonces es un problema estructural que sigue trasladándose. Como dije, alguien quiere intervenir, participar, con mucho gusto para que no sea lineal. Entonces, el impacto de este conflicto social en la sociedad ecuatoriana, ¿cómo nos afecta? Es obviamente negativo. Es obviamente en el sentido en el cual ese suma causa, ese buen vivir, ese bienestar, esa calidad de vida, en la estabilidad política, en la estabilidad económica, en el sentirnos seguros, de poder salir y pasear en un parque, el poder estar en un parque, en una plaza tranquilamente sin tener temor de que podamos ser objeto de un hurto, que podamos ser objeto de varias circunstancias, genera violencia. Y por supuesto que afecta la convivencia pacífica de la sociedad, porque hay grupos excluidos que, sin justificarlos,
han provocado o han emergido con la ausencia de esa necesidad. En Colombia ocurrió justamente lo mismo, que en los barrios más pobres, en los barrios en los cuales antagónicamente ha existido estos problemas estructurales, es en donde hay mayores índices de criminalidad. Ustedes hicieron incluso un ensayo de ventanas rotas, cómo la sociedad va respondiendo a los conflictos de acuerdo a su cultura, su educación, cómo está constituida esta población en función de una estabilidad emocional incluso. Entonces, este impacto negativo, por supuesto, en nuestro país debe ser entendido como esa posibilidad de evitar de que se siga incrementando la violencia, de que la convivencia pacífica de la sociedad permita un desarrollo económico, de que permita de que, por supuesto, podamos ir pensando en que se vaya construyendo ámbitos de salud pública, que se vaya construyendo ámbitos de educación, servicios públicos, las vías, etcétera, ¿no? ¿Cómo abordar y cómo les planteo abordar ustedes aparte de la actividad autónoma que tiene previsto? Los conflictos sociales, obviamente, deben generar en nosotros la posibilidad de un acuerdo. Deben generar en nosotros la posibilidad de diálogo. Deben generar en nosotros la posibilidad de una negociación entre aquellos sectores y actores de la sociedad que estamos involucrados en aquello. O sea, muy pocos o un compañero solamente puso el tema político. Y créanme que un factor muy importante de las causas y los problemas que tenemos actualmente y que provocan este conflicto social, que provocan esta dificultad que tiene nuestro país, justamente es el ámbito político. Porque decimos, yo soy apolítico, no me interesa la política. Solamente voy y voto para cumplir con la obligación y tener este documento. Pero, Inge, Jenny, hola, dígame. sí, Inge, en ese tema yo quería hablar un poquito. Lo que pasa es que Ecuador es un país pobre y con todos estos problemas sociales porque creo que siempre hemos tenido políticos corruptos. Inge, la pregunta es ahora, ¿cómo solucionamos eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo elegimos bien para que la riqueza, porque en verdad es rico nuestro país, para que esa riqueza sea distribuida equitativamente, para que no se lleven la plata y para que, imagínense si es que se usa todos los recursos que genera el Estado, no habría desempleo, no habría desnutrición, no habría delincuencia, pero si no tuviéramos políticos corruptos, Inge, ¿cómo hacemos para solucionar eso? Mi querida Denny, usted fue la que puso que el tema político era una de las causas de los conflictos sociales que vienen en nuestro país. Sí. Muy bien. Y claro, no quise especificar más en las causas, pero hay, y ustedes me van a plantear una de esas, van a escribir, van a trabajar en esta actividad autónoma y ahí, por supuesto, van a plasmar qué es lo que creen que, como dice Jenny, podemos hacer desde el punto de vista nuestro para cambiar esta realidad. Entonces Jenny dice, sí, la política, así como yo creo que sí es uno de los factores transversales en los problemas que tiene nuestro país, tiene varias aristas y lo dice Jenny, ¿qué hacer? ¿Y qué hacer cuando tenemos políticos corruptos? Cuando tenemos políticos que lamentablemente lo único que quieren es tener la posibilidad de solucionar sus problemas y los de su familia a corto plazo. O sea, ese problema subyace del hecho, Jenny, de que hay dos clases de personas que necesitan o aspiran el poder o sueñan en el poder, ¿no? Aquellos que se merecen ser autoridades porque han mostrado cualidades éticas, han mostrado cualidades de conocimiento técnico, que han mostrado competencias de administración pública, es decir, que se merecen estar de prefectos, de alcaldes, de asambleístas, de presidente, de miembros de un GAT parroquial, que puedan estar en una delegación nacional de un ministerio determinado o representantes de una provincia de ese ministerio, pero hay quienes sueñan en el poder y sueñan en el poder en esa disputa entre quienes
se merecen y sueñan para sus intereses personales, que lo único que les separa es el pueblo. O sea, el pueblo y quienes entregamos el voto somos los únicos que podemos decidir si el que se merece es quien debe estar en un cargo de elección popular o quien ha soñado o sueña estar en ese cargo para, ya saben, qué hacer en ese espacio. Entonces Jenny dice, claro, ¿qué hacer? Es el pueblo el que tiene la decisión y son ustedes quienes deben dar estos instrumentos en la casa, en las familias, con los amigos, cuando conversamos y decimos, mire, nosotros estamos abordando los conflictos sociales en términos generales en el Ecuador. Y si viene un hermano, viene un primo con nuestros padres y debatimos estos temas y decimos, sí, mire, la inseguridad, el número de muertes que existen va correlacionado con la desigualdad social. Cuando hay más pobres, hay más criminalidad. Cuando hay más exclusión, hay más criminalidad. Cuando hay discriminación, hay más criminalidad. Cuando hay menos educación, obviamente va a haber más criminalidad. Entonces, vean, hay correlaciones inversas o directas para mostrar que cuando existen estas variables, ocurre que exista más inseguridad, más conflicto social, etc. Y acá se le dice, claro, en nuestro país hay más corruptos, por eso hay menos empleo, por eso hay menos oportunidades para todos, por eso hay menos recursos para obra pública, por eso hay menos recursos para escuelas, por eso hay menos recursos para hospitales, porque se llevan todo. Si una obra pública contratada por cualquier institución pública, puede haber excepciones, por supuesto, tiene un valor de $500,000. Si lo contrata una institución pública, cuesta 1 millón. ¿Y a dónde va ese excedente? Obviamente va a las manos de quienes antiéticamente e inmoralmente utilizan ese recurso para su beneficio personal. Pero son autoridades. ¿Y quiénes eligió a esas autoridades? Nosotros. Entonces debemos educar a nuestra sociedad, a nuestra población, para que antes de hacerlo sentimentalmente, antes de hacerlo visceralmente, antes de hacerlo por afecto o desafecto, pensemos cuáles son las implicaciones de votar por un determinado candidato que aspira a una elección popular. Si se merece o no nuestro voto, hagámosle, así como hacemos un análisis de que si queremos comer pollo, de qué clase, de qué características, qué marca, si queremos una bebida de las que existen gaseosas en nuestro país, cuál es la que más nos gusta, es decir, ir a analizar con un microscopio las características de cada uno de los candidatos y ahí entregar el voto de él. Entonces, todos estos factores, sí, como usted dice, están atravesados por la política. Que sí, la corrupción siempre ha existido, pero hoy es campeante. Hoy es un requisito para aquellos que participan en política ser corrupto. Muy pocos. Hay que sacarle la excepción a la regla y es esta. Sí hay políticos, todavía creo yo, que hay que escucharlos, que hay que analizarlos, que hay que ponerlos bajo el microscopio y decir, ¿es merecedor nuestro voto? Sí. Que, por supuesto, va a solucionar el día de mañana las consecuencias, los problemas que tiene históricamente todos estos problemas, no. Pero acá sí es una oportunidad de hacerlo. Entonces, en conclusión, para ir cerrando la clase y a terminar la grabación, que tengo que subirla al entorno virtual y, por supuesto, al canal de esta clase, ¿es un problema del Ecuador el conflicto que tenemos actualmente de características sociales? Sí. ¿Cómo se lo puede construir o abordar y tratar pacífico y constructivamente? Ojalá, sí. ¿Es necesario trabajar para reducir la desigualdad social? Por supuesto. Queremos escuchar a los candidatos, mínimamente habrán 10. Hablo de los candidatos a la presidencia. Cada una de nuestras provincias tiene determinado, de acuerdo a la ley, el número de asambleístas que les corresponde y creo yo, estamos en la obligación de escucharlos, hacer las propuestas que nosotros creemos que se tienen que tratar. El tema de la discriminación, he puesto la explotación de recursos naturales porque ustedes también van a votar, vamos a votar, si es que queremos o no que se siga explotando el petróleo en esta parte de nuestra Amazonía, en Yasuní, si es que queremos que los recursos naturales en este tema que hay que tratarlo frente a
una amenaza creciente que viene de el fenómeno del niño. Dicen que va a haber un super niño y quienes viven en sectores vulnerables probablemente están pensando ya en las obras de contingencia que se tienen que hacer. Es decir, es un tema que hay que seguirlo tratando, que hay que seguirlo debatiendo con ustedes y por supuesto en los escenarios en los cuales estemos, seguirlo abordando. Entonces, esta presentación, esta clase, ojalá haya sido de utilidad, haya sido informativa y abro el escenario si es que alguien más quiere participar, si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta. Si no, concluiré la clase, terminaré de grabar la misma, la subiré y con mucho gusto estaré con ustedes la próxima clase. Está abierta la posibilidad de alguna pregunta, de alguna intervención. Francisco, me parece, por favor. Sí, Inge, pasa que yo recién llego del hospital y recién, o sea, recién llegué a la casa. No sé si que me ayudaría con la asistencia, por No, favor. tranquilo, Francisco, ya le pongo. Sí, no se preocupe. Gracias. Al finalizar la clase, yo le pongo su asistencia. Inge, Lice, yo buenas tengo una tardes. pregunta. Joel y Micaela después, por favor. Gracias, disculpen. Lice, perdón, pero yo también se me fue el internet y recién me llegó. No sé si también me puede poner ¿Y en a la dónde lista, se ha por ido el favor. internet, Micaela? ¿Mandé? ¿Y a dónde se ha ido? ¿Se ha ido lejos del internet que se tardó en el juego? No, o sea, yo me conecté como a las 4:20 por ahí. Porque no Bueno, me agarraba la señal. y Porfa, usted se Lice. conecta con el servicio de internet de su domicilio. Sí, ¿Y en dónde vive usted, Micaela, para no contratar el servicio de internet ahí? en Quito. Ah, bueno. Joel me decía algo, no se preocupe. A Sí, ver, Inge, Francisco y yo Micaela. de lo que Gracias, usted Lice. estaba abarcando de los temas que estábamos tratando en la clase, Ujú. no sé si es que esté no correcto que eh, yo pienso que si es que, o sea, todo se resolvería si es que el gobierno diera educación al pueblo. Porque, como usted dijo, yo no pienso que la educación sea un privilegio, más bien es un derecho. Porque si es que fuera un privilegio, las personas que hubiéramos, o sea, desde pequeños, tal vez querer estudiar una carrera distinta a la que ya estamos, pudiéramos entrar, porque es un privilegio, y no es así, sino más bien es lo que el gobierno nos ofrece y lo que nosotros podemos lograr alcanzar. Entonces, para nosotros, poder elegir bien, poder tener unos buenos gobernantes, primero tenemos que educarnos nosotros, eh, porque en muchas ocasiones también, como usted dijo, la gente también vota por votar, elige porque le cayó bien el candidato y tantas cosas así. Entonces, ese es mi punto de vista y yo pienso que si es que el gobierno apoyara como en otros países, que lo importante para ellos es el futuro, los niños. Si es que los niños están educados y tienen todos los medios posibles, se mantiene el gobierno y todo el país estable. Totalmente de acuerdo, Joel. Una puntualización. Yo decía que es un privilegio que ustedes estén acá por las circunstancias en las cuales hoy el sistema de educación superior ecuatoriano plantea los cupos en cada una de las universidades, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con ustedes, un derecho a la educación en todos los niveles, hasta el pregrado. Y eso ocurre en todos los países. En Argentina, vea cuántos ecuatorianos están yendo a estudiar allá, porque allá la educación es pública y no solamente es para los argentinos sino para todo aquel que venga a estudiar en estas instituciones de educación superior. Totalmente de acuerdo con usted. Y que la educación contribuye, por supuesto, a evitar los conflictos sociales, por supuesto, porque es mucho más fácil analizar, debatir, llegar a acuerdos o consensos en función de el nivel que tenemos en la educación. De acuerdo con usted, Joel. Entonces, solo esa puntualización no era que decía que es un debe o es un privilegio. En las actuales circunstancias, sí, porque cuántos amigos, compañeros de ustedes, familiares están imposibilitados de estudiar en una, valga la redundancia, en una institución de educación superior, porque justamente están las reglas establecidas de esta manera, ¿no? Entonces no se le da la importancia específica a la educación cuando en realidad debería contribuir hacia la solución de los problemas, entre otros, el de permitir libre acceso a la universidad, a la carrera que usted quiera y dar todos los recursos necesarios para que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos desmotivados porque si tenemos vocación, tenemos
capacidades y competencias para una determinada carrera, no debería restringirse esa posibilidad solamente con un examen o solamente con procedimientos que establecen cada una de las universidades para que nos digan de estas opciones, escoja la que probablemente puso usted o escogió en última instancia, ¿no? Entonces yo creo que el libre acceso a la universidad y a la carrera que realmente aspiramos, que tenemos vocación, que tenemos competencias, que tenemos conocimientos y sueños, por supuesto, debería permitírsenos hacerlo. Micaela, ¿quería decir algo más o cierro la clase, termino de grabar y pongo la asistencia de aquellos que se unieron al final? Sí, Micaela. Inge, Lice, o sea, quería hablar de lo que dijo Joel y le quería dar toda la razón. O sea, dicen que aquí la educación debe ser gratuita para todos y para todas, pero ¿por qué se nos dificulta tanto ingresar a una universidad pública? O sea, ese es el punto. Claro. Quería acotar lo mismo que Joel, ¿Y qué porque como quería que, estudiar, Micaela? ¿Contabilidad mismo o otra carrera? no, Liz, yo tuve aquí un semestre aprobado de Derecho, pero no pude en una universidad privada, pero Ah, pues por cuestiones económicas no pude claro, avanzar más. Entonces no era mi primera opción contabilidad, sinceramente. claro, por supuesto. Totalmente entendible. Lilia, ¿quería decir algo antes de cerrar? Estaba por decir, para que dé poniendo la asistencia de Cecilia Córdoba, me dijo que está en el hospital. Con su bebé que había acabado de nacer o... No, no es otra chica, la Cecilia Córdoba. Ah, ya. Bueno, sin problema. Solo eso, no. Qué buena amiga, Lilia. Dicen, Hola, dicen Estefany. para cerrar, Sí. podría Bueno, cierre usted la decirse clase con gusto. A ver, clausúrela. que irónicamente debería entonces el gobierno invertir en educación para el pueblo de cómo debería elegir a sus gobernantes. A ver, Stephanie, ¿cuántos de los ecuatorianos realmente les interesa la acción política? A muy pocos. Yo Y, también creo que ya no les interesa, Inge, porque por todo lo que está pasando, uno también dice, hay muchas ocasiones, la mayoría de personas lo que está buscando es salir del país y avanzar con él. a ver, Joel, yo quiero que usted sea candidato conmigo a la asamblea. ¿Usted iría de candidato a la asamblea? La verdad, yo creo que si es que estuviera preparado para cumplir el rol, y sí lo hiciera, si es que estuviera preparado y que se diera la oportunidad, ¿no? Tal vez sí, ¿por qué no? Pero si es que no, y solo me metiera tal vez, como en muchas ocasiones pasa, tal vez para tener una mejor calidad de vida, no sé, no lo hiciera porque realmente solo me estoy beneficiando yo y no beneficio al resto porque solo estoy viendo mi bien común. Y Joel, vea, usted hace un análisis individual de una respuesta que seguramente no la hacen la mayoría de políticos. Es por eso que tenemos las autoridades que tenemos. No meto temas políticos en esta clase, pero tenemos presidentes que son bachilleres, con todas las disculpas del caso. Tenemos asambleístas que mínimamente saben leer y escribir. Y a Joel, ante la pregunta, dice, lo primero que haría es una evaluación de cuán preparado estoy para afrontar una responsabilidad de estas características. Y vemos lamentablemente que el 95% de los ecuatorianos repudian una Asamblea Nacional en la cual sus legisladores, quienes están por ley facultados a crear leyes, no saben ni siquiera leer, cuando están facultados a analizar y debatir política pública, soluciones a los problemas, se dedican a disputas de carácter individual, personal o económico de los grupos que representan. Entonces, bajo esas características, el sinónimo que decía Stephanie del tema político es que no hemos educado a nuestra población y los políticos están más involucionados que la población, pero tenemos que votar, sí, y lo hacemos sin analizar, primero, al candidato, segundo, el discurso y tercero, peor, la propuesta. Entonces, estas tres cuestiones creo yo que tienen que ser como parámetros fundamentales analizados antes de consignar el voto. El candidato, a ver, evaluarlo en un laboratorio, segundo, su discurso y tercero, por supuesto, qué propuestas tiene y a qué partido representa. Estimados guaguas, buenas tardes, muchas gracias por estar en esta clase.
Me dieron como límite 1 hora, pero ya está la grabación 1 hora y más. Ojalá lo pueda subir, pero este es un tema muy amplio, es un tema para analizarlo, para debatirlo, para seguir conversando. Yo les planteo de que resolvamos esa actividad autónoma, por favor, tengan esta particularidad que al inicio conversamos con Adela ante su pregunta, de que no es que realmente existe una copia similar de ese trabajo. Lo que ocurre es que hay un filtro que visualiza, que refleja coincidencias de alguna bibliografía que ya ha sido escrita por alguien, cítenla. Cítenla. Profe, la Eh, última acotación. híjole, ¿quién es? Stephanie, Ah, no le veía. Hola, dígame. eh, como, ¿cómo se diría? Como algo que necesitaríamos nosotros, si podría hacerlo al revisar nuestras tareas, si algo puede usted dejarnos como una crítica o algo en un Ah, comentario en la tarea, por favor. Yo revisé la tarea, entonces yo necesito saber, tengo 10 en la tarea que hicimos, ¿no? Pero como es otra igual a esas, me gustaría que si hay algo que retroalimentación de la debería tarea. modificar, ajá, Perfecto. sí. Entonces, para hacer lo siguiente, mucho mejor. Bueno, Stephanie, ahora despedazo las tareas de ustedes. Nada, vamos a darles retroalimentación, algo que considere que hay que mejorarle, con mucho gusto yo le subrayo, eh, le planteo para que ustedes puedan eh, ir perfeccionándose de características en las cuales sus trabajos sean correspondientes al nivel de estudios que están actualmente siguiendo. ¿Alguna cuestión? Por ahí vi que Denny prendió la cámara. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Les veo la próxima clase. Chao, buenas tardes, muy amables.